Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Valle. Soy titular de una de las cátedras de Criminología de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Y en el marco de nuestra aula virtual hemos comenzado a subir clases y hoy vamos a hacer una clase grabada sobre la unidad programática número 7. La unidad 7 es reacción frente al delito. Vamos a analizar los distintos tipos de reacción frente al delito, la reacción formal, la reacción informal. Vamos a ver los modelos de respuesta al delito, el modelo disuasorio, el resocializador y el modelo integrador. Y vamos a ver puntualmente la problemática en la que nos encontramos muchas veces para llevar adelante la aplicación de la reacción formal frente al delito. En principio vamos a definir a la reacción frente al delito como la respuesta que tiene una sociedad frente a un hecho delictivo, siempre dentro del marco legal de la coacción estatal. La reacción va a ser formal cuando la respuesta frente al hecho delictivo sea dada por los estamentos propios del Estado, la policía, los tribunales y el servicio penitenciario. En el ámbito de la reacción formal frente al delito es donde se encuentran satisfechas las garantías constitucionales. Fundamentalmente la garantía constitucional que ofrece el artículo 18 de la Constitución, que ofrece el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles, que están incorporados a nuestra Constitución con rango de norma constitucional. Así, en esta reacción formal, los límites los pone el artículo 18 de la Constitución, que establece que ningún habitante de la nación podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, en donde también se establece la abolición de la pena de muerte o el sometimiento a tormentos y sobre todo la cuestión de las cárceles para llevar a cabo el tratamiento, que según este artículo deberán ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo de quienes tengan que purgar una condena. Como decíamos, en la reacción frente al delito va a intervenir la policía. La policía es el primer engranaje de la reacción formal frente al delito. Es una institución de seguridad pública que puede ser nacional, provincial. Últimamente en la provincia de Buenos Aires también se han establecido lo que se llama policías comunales, cuyo objetivo va a ser en principio velar por el bienestar de los ciudadanos y defender la garantía y el cumplimiento de las leyes. En principio su accionar va dirigido hacia la prevención del delito y posteriormente, ante la comisión de un delito, a la investigación y a la represión, siempre dentro del marco de la ley. Todos estos objetivos que va a cumplir la policía como institución están dados siempre dentro de un estado de derecho, de una situación normal de estado de derecho. Generalmente la policía en estados de excepción, como hemos vivido en la Argentina, en los gobiernos militares, asume un rol fuera de este marco legal y está dirigida generalmente actual en favor de las clases dominantes y de los grupos de poder que ocupan el gobierno. El segundo escalón o el segundo eslabón en el tratamiento de la reacción formal frente al delito van a ser los tribunales penales. Los tribunales penales tienen que llevar adelante todo el procedimiento, investigar
si realmente el detenido es el autor del delito, darle la posibilidad de la defensa en juicio y que el imputado pueda cumplir la garantía de la defensa en juicio. En este sentido, existen voces que se alzan críticas ante la actuación de los tribunales penales, muchas veces por falta de cuestiones edilicias, por falta de personal, por falta de preparación y de formación en quienes tienen la obligación de juzgar. Se presenta una suerte de funcionamiento de carácter anómalo y que en definitiva termina por castigar a sectores que son los más vulnerables de la población o los más débiles. Por ejemplo, Zaffaroni habla de una selectividad, no solamente en la punibilidad establecida por el Código Penal, sino de una suerte de selectividad que se va a ejercer en el tratamiento penal, en el tratamiento procesal de un detenido imputado por un delito. Aquí obviamente se ve que aquellos que tienen acceso a dinero pueden contratar un abogado especialista en derecho penal para ejercer su defensa, mientras que quienes no tienen acceso al dinero van a ser atendidos por un defensor oficial. Esto no es hablar en detrimento de las defensorías oficiales, que tienen excelentes profesionales actuando en defensa de los derechos del imputado, pero muchas veces el cúmulo de trabajo y la poca cantidad de personal con el que cuentan las defensorías hace que quienes no tienen bien atendidos sus casos puedan llegar a quedar detenidos o a tener un tratamiento menos equitativo de su situación. Esta aplicación de la ley penal no solamente tiene en cuenta el procedimiento establecido por el código respectivo, sino que se han adoptado estándares internacionales de aplicación, como cité anteriormente, el Pacto de San José de Costa Rica o la Declaración de Derechos Civiles del Hombre. En general, la actividad llevada adelante por los tribunales va a concluir en una posible sanción, una sanción en suspenso, una sanción de cumplimiento efectivo, y se va a pasar a la tercera etapa de lo que es la reacción formal frente al delito, que es la intervención del servicio penitenciario, ya sea en el cumplimiento de una condena efectiva, ya sea en la detención preventiva, con la detención bajo la figura de prisión preventiva, de algún imputado que todavía no ha logrado obtener una sentencia firme. El servicio penitenciario es una fuerza de seguridad de carácter nacional o provincial, cuya misión va a ser resguardar y custodiar a los procesados con prisión preventiva o a los condenados por la comisión de un delito. La mayor problemática que presenta el servicio penitenciario tiene que ver con el crecimiento de la población carcelaria, que según los datos del Sistema Nacional de Estadística sobre la Ejecución de Penas, SNEP, del año 2018, al que hemos tenido la posibilidad de acceder, hoy la población carcelaria total de la Argentina anda alrededor de los 94.000 presos en todo el país. Y ha habido
un crecimiento sostenido de la población carcelaria que lo que hace es imposibilitar llevar adelante un tratamiento resocializador dentro del marco de la ley 24660, en tanto y en cuanto hay una situación de falta de infraestructura, de infraestructura en mal estado, en antigua, con serios problemas, y además, sobre todo, la superpoblación carcelaria que excede casi en un 50% la, la cantidad, en un 50% la cantidad de cupos que tiene el servicio penitenciario para alojar, sea reclusos o sea personas con prisión preventiva. Esta situación de, de incumplimiento de los fines del artículo 18, de incumplimiento del programa resocializador progresivo, ha hecho que el servicio penitenciario haya sufrido denuncias por parte del CELS o también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la última intervención en el año 2015, ha detectado que existen deficiencias estructurales en las construcciones de las cárceles en la Argentina, serias falencias edilicias, ausencias mínimas de garantías de seguridad, no existe adecuada ventilación, luz natural, agua corriente, higiene. Las cárceles no cuentan con los servicios básicos e indispensables de agua potable. Incluso las situaciones en las que se vive ponen en peligro la salubridad de los detenidos. Finalmente, concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe, el cuadro se agrava ante la gran cantidad de personas alojadas en condiciones infrahumanas en comisarías y otras dependencias de fuerzas de seguridad. La detención en comisaría es una detención absolutamente inconstitucional. En el proceso normal de las cosas, cuando un detenido, un imputado, llega a una situación en que el juez de garantía establece la prisión preventiva mientras que dure su procesamiento, debería ser inmediatamente derivado a una alcaldía o a un instituto carcelario, y nos encontramos con que ante la falta de cupos o ante la superpoblación y la imposibilidad de trasladarlos, pueden llegar a pasar 1, 2 o 3 años o llegar a juicio encontrándose detenidos en comisaría, lo que viola sus derechos constitucionales. La Corte de la Justicia de la Nación también se ha expedido en cuanto a las condiciones de superpoblación que tiene el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, calificando esta sobreocupación de las cárceles como tratos inhumanos, crueles y denigrantes, dado que esta superpoblación no solamente genera una imposibilidad de cumplir con los objetivos de la resocialización, sino que agrava las condiciones de detención, genera roces entre la población carcelaria, enfrentamientos, peleas, nuevos crímenes dentro del mismo sistema, que es imposible que pueda controlar a la población carcelaria. Recientemente hemos visto, producto de unos pedidos de prisión preventiva en el marco del decreto 2020 sobre pandemia de coronavirus o COVID-19, que las cárceles de la Argentina se amotinaron.
con lo cual es evidente que la gran cantidad de población carcelaria vulneró la custodia de los agentes del servicio penitenciario. En Devoto pudo llegar hasta los techos, romper los techos y ver, eh, hacer sus reclamos con los familiares en la calle, y todo lo pudimos ver a través de los medios de difusión. Situación que denota la imposibilidad del servicio penitenciario o del personal del servicio penitenciario para controlar a una superpoblación de reclusos. Los críticos de esta situación hacen mención a que la construcción de cárceles, que es una promesa incumplida desde el año 2013 que se construyó la última cárcel, perdón, del año 2013 se construyó la última cárcel. Los críticos dicen que es evidente que la construcción de cárceles no suma a la gestión política, que para el político que está en gobierno o gobernando es mucho más positivo ante los ojos de la sociedad la inauguración de un hospital o de una escuela que de una cárcel, porque inaugurar una cárcel significa que la gestión de gobierno ha fracasado, que la población no encuentra respuesta a sus demandas y elige el camino del delito como una salida para solucionar sus problemas de vivir en esta sociedad. Razón por la cual no se construyen cárceles, y al aumentar exponencialmente la cantidad de detenidos, se vive el flagelo de la superpoblación carcelaria. En esta condición de superpoblación se producen problemas de reinserción y de resocialización. De hecho, es imposible que los internos puedan recibir el tratamiento apropiado por la superpoblación. A nosotros, los que hacemos derecho penal, nos sucede muchas veces que al llegar un detenido a un instituto carcelario le aconsejamos que se anote en los programas de estudios si no ha terminado sus estudios, y que se anote también en todos los programas de trabajo, de modo que cuando se cumpla el tiempo en el que puedan acceder a los beneficios de la ley de ejecución penal, ya sea salidas transitorias o la libertad condicional, tengan un buen informe. Y con el paso del tiempo nos encontramos que al requerirlos, si se han anotado en alguno de los programas que ofrece el sistema penitenciario, nos encontramos con que sí se han anotado y quedan en lista de espera porque no hay suficiente personal externo, me refiero al servicio penitenciario, que concurra a dar clases. Hay cupos limitados para determinada cantidad de internos y el resto queda en lista de espera. Entonces uno ve después informes y estadísticas que dicen que el 60 o el 70% de los presos no estudia, y muchas veces en esa misma estadística establece que lo hace solamente el 30% porque la capacidad operativa para educar a los internos del establecimiento llega al 30%. En esta cuestión de superpoblación ocurren también, como les decía, hechos delictivos entre los propios detenidos, lesiones, homicidios entre los propios detenidos, con lo cual se vulnera nuevamente el artículo 18 de la Constitución en cuanto al tratamiento. En cuanto a el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires específicamente, tenemos algunos informes o estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal del año 2018, como les refería, que nos van a dar
una pauta de quiénes integran la población carcelaria y de esa manera poder hacernos una idea de hacia quién están dirigidos la legislación en materia penal y cómo se cumple inexorablemente con una suerte de selectividad primaria al dictado de legislación de carácter penal. En el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires tenemos que el 40% de la población carcelaria tiene entre 25 y 34 años. El 23% va de 35 años a 44 y un 10% de 45 a 54 años. Y hay un 16% de la población que tiene entre 21 y 24 años. Lo dije medio desordenado, pero para ponernos más o menos en cómo está conformado en edad la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires, el 56% de la población, 56% de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires tiene entre 21 y 34 años. Es decir, es una población etaria joven. De esa población carcelaria, que llega a 42.460 presos en la provincia de Buenos Aires, el 96% es de género masculino y un 3,8% de género femenino y hay un 0,2% de trans. En cuanto a la nacionalidad, las estadísticas nos dicen que un 95% de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires son nacionales, son argentinos, y que hay un 4,6% de países limítrofes, entre los que se encuentra Perú, Bolivia, Paraguay y demás, y un 0,4% de otras nacionalidades. Cuando hablábamos hoy de selectividad primaria de la norma y de ese concepto de selectividad que le atribuíamos a Zaffaroni, pero en realidad es mucho más amplio y comprende un área de pensadores y jurisconsultos nacionales e internacionales, y decíamos que está dirigida hacia aquellos que tienen menos recursos y menos posibilidades de educarse. Esto se ve claramente cuando analizamos las estadísticas del SNEP con respecto a la educación de quienes hoy, de los 42.460 presos que tiene hoy la provincia de Buenos Aires. El 11% no ha tenido acceso a ninguna educación. El 22% tiene un primario incompleto y un 41% tiene un primario completo. Quiere decir entonces que el 63% de la población carcelaria o no tuvo acceso a la educación, o tuvo un primario incompleto, o alcanzó a duras penas a completar una educación primaria. Hecho, sin lugar a dudas, que da o marca una pauta en que podríamos hacer un análisis de que a menor educación o a menor posibilidad de formarse educativamente, mayor posibilidad de cometer un delito y mayor posibilidad de estar detenido. Y les recuerdo que las edades van de los 18 a los 34 años en cuanto a la población carcelaria mayor de mayor porcentaje. De esa población carcelaria, un 51% ya tiene una condena firme y un 48% está en situación de procesados.
Las estadísticas dicen también que la mayor cantidad de la población carcelaria está por delitos contra la propiedad, por robos, robos calificados, hurtos y otros delitos contra la propiedad, estadística que lleva más o menos el 50% de la población carcelaria, y el resto por otros delitos como lesiones, homicidios, delitos contra las personas, contra el honor, abusos sexuales y demás. Pero el 50% está por delitos contra la propiedad. Esto en lo atinente a la reacción formal frente al delito. En cuanto a la reacción informal, vemos por los medios de difusión que cuando la gente, cuando la población entiende de que el Estado no ha llegado a resolver o a solucionar un conflicto delictivo, aparece la sociedad tomando en sus manos la justicia propia o la vindicta pública, o la reacción de carácter inmediato que se conoce como linchamiento. Para la criminología, esta reacción informal frente al delito no es más ni menos que una acción delictiva. Es la comisión de un nuevo delito que va a generar que vuelvan los engranajes de la reacción formal a atender a aquellos ciudadanos que tomaron la ley en sus manos y procedieron al linchamiento. Recientemente en Chubut, creo, hubo un caso que se dio difusión en todos los medios de una persona que estaba detenido y le fue concedida una prisión domiciliaria. Estaba condenado por rapto y había obtenido este beneficio de prisión domiciliaria, y cuando llegó a su casa se encontró que todo el barrio estaba esperándolo y comenzó a golpearlo. Tuvo que intervenir la policía, que venía a dejarlo en su prisión domiciliaria y devolverlo a la cárcel, porque era evidente que no iba a poder cumplir con el objetivo de la prisión domiciliaria ante la agresión de los vecinos. Esto es un hecho cotidiano que se da también en la intervención de ciudadanos cuando ven la comisión de un delito. Por lo general, hace unos meses atrás hubo un caso de unos motochorros que fueron interceptados por un auto cuando el conductor vio que le estaban robando una cartera a una mujer. En medio de la huida les atravesó el auto y los hizo chocar. Es decir, la participación de la sociedad en una forma de reaccionar frente al delito de manera espontánea ante la visualización de que el Estado no puede dar solución a este tipo de delitos. En el marco internacional hay hechos mucho más importantes o que son mucho más visibles, como el caso de los llamados los Pepes en Colombia, fuerzas parapoliciales que salieron a la calle ante los narcos que se dedicaban a matar policías parados en las esquinas. Un grupo policial y parapolicial, denominado los Pepes, salió a hacer lo mismo, a matar narcotraficantes donde los cruzara, o las llamadas brigadas de la muerte, que se ven claramente en una película que se llama La Ciudad de Dios, en donde se forman brigadas especiales para entrar en las favelas dominadas fundamentalmente por el narcotráfico, y en lugar de buscar detener a quienes lideran las bandas, directamente proceden a asesinarlos. Esa es obviamente una reacción informal frente al delito, fuera del Estado de Derecho, que se da por hastío,
de determinados grupos sociales y ante la falta por parte del Estado de brindar soluciones ante la comisión de este tipo de delitos. Obviamente que no es aconsejable que la población tome en sus manos la, la venganza o la vindicta privada ante la comisión de un delito. Eso dejémoslo para la ley del talión, que ha avanzado, obviamente hemos avanzado, esa ley del talión en la que la retaliación sobre un delito sufrido pesaba únicamente sobre la víctima o la familia de la víctima en el caso de muerte, que con el correr de los años y la aparición de los estados modernos ha generado que la población ceda el derecho de sancionar, de castigar, de juzgar, de sancionar y de castigar en el Estado. Aquí terminaríamos puntualmente la reacción frente al delito y nos queda por ver los modelos de respuesta frente al delito. Es decir, cuáles son los modelos de respuesta que se han brindado dentro del campo jurídico, desde el punto de vista de la criminología. Hay tres modelos: el modelo disuasorio, también llamado modelo clásico, el modelo resocializador y el denominado modelo integrador. Cada uno tiene sus características propias y vemos cómo entre los tres se puede llegar a conjugar la reacción de respuesta por parte del Estado frente a la cuestión criminal y frente al delito. En principio, el modelo disuasorio, también denominado clásico, tiene como respuesta al delito una acentuada pretensión punitiva. ¿Qué significa esto? El modelo disuasorio dice que la pena debe por sí misma ser de tal entidad que disuada a la persona de cometer un delito. Si la persona ha cometido un delito a pesar de la sanción que le establecía la norma, evidentemente la pena no ha cumplido la disuasión que tenía que generar sobre la persona. Al no cumplir con la disuasión que tenía que generar en la persona, la solución que propone el modelo disuasorio, ¿cuál es? Aumentar el castigo. Aumentamos el castigo, así el castigo mayor va a proceder a disuadir al delincuente de cometer el delito. Obviamente que este aumento en la sanción, este aumento en las penas, va a generar como consecuencia lógica la necesidad de contar con más policías, la necesidad de contar con más jueces, con más fiscales, con más cárceles y expandir el derecho penal a otras actividades que no están contempladas en el Código Penal como manera de enfrentar al crimen. Evidentemente, el modelo disuasorio por sí solo no basta o no es omnicomprensivo de la cuestión de la problemática criminológica. Ustedes tengan en cuenta uno de los ejemplos más visibles, que es el ejemplo de la figura del femicidio, la reforma al artículo 80 del Código Penal. Se han aumentado las penas con los que la ley castiga el homicidio perpetrado por un hombre sobre una mujer, estableciendo determinadas condiciones, que exista una relación, que hayan tenido un vínculo y demás detalles que dan los incisos del artículo 80.
Ahora la pregunta claramente es, ¿aumentamos la pena? ¿Disminuyeron los femicidios? No, los femicidios no han disminuido, muy por el contrario, uno ve con preocupación cómo los femicidios se repiten con una periodicidad asombrosa, como todos los días aparece un nuevo femicidio en la plana de los periódicos y en los medios de difusión. Con lo cual se demuestra que el modelo disuasorio por sí solo no sirve como modelo de respuesta frente al delito, respuesta del Estado frente al delito. Por otro lado, otra de las críticas que se le hace al modelo disuasorio es que las partes en conflicto son únicamente el infractor y el Estado, no tiene en cuenta para nada a la víctima a la hora de establecer la reacción frente al delito y no puede resolverse únicamente con aumentar con una progresividad punitiva. Es decir, a medida que no se cumpla el acatamiento sobre la figura delictiva, aumentamos la pena. Evidentemente la debilidad de la amenaza penal como modo disuasorio está vista ante los hechos, ante la comisión de delitos. Beccaria, que es uno de los sostenedores de este modelo disuasorio, dice que no solamente tiene que ser la gravedad de la pena lo que debe tener este modelo, sino también una prontitud en la imposición de las sanciones. Es decir, la ley tiene que actuar fuerte, rápido y con una condena ejemplar para que aquel que está visibilizando la sanción pueda sentirse disuadido a adoptar la misma conducta de aquel que fue sancionado. Este modelo disuasorio en el tiempo fracasa porque no resuelve, no termina por resolver el problema criminal, aumentar las penas. Está claro que no termina por resolverlo. De cualquier manera, es evidente que no podemos dejar de lado el modelo disuasorio. No existen experiencias de política criminal que no tengan un modelo que incluya sanciones ante conductas que están prohibidas. Y otra de las cuestiones que tiene también de crítica el modelo disuasorio es que es incapaz de evitar la reincidencia. Es decir, los condenamos cada vez a penas mayores, pero no evitamos que una vez que salgan de cumplir esa pena de tantos años puedan reincidir en el delito. No contra este modelo, sino como una forma de avance de esta visión del modelo disuasorio, aparece en el horizonte de la criminología y de las ciencias afines a la criminología, el modelo resocializador. El modelo resocializador es un modelo de tratamiento que va a tener como objetivos la readaptación social de quien ha cometido un delito, la resocialización y posteriormente la reinserción dentro del núcleo social en donde pueda ser aceptado porque ha cambiado su conducta y ha aceptado amoldarse al comportamiento social que se considera adecuado. Este modelo resocializador parte de principios de carácter constitucional y tiene su raíz fundamental en la ley de ejecución penal, la ley 24660, que tiene como en el artículo 1 dice que la pena privativa de la libertad en todas sus modalidades, sea prisión, reclusión o demás, va a tener
por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando la adecuada reinserción social. Obviamente esta es una hermosa expresión de deseo que establece el artículo primero de la 24660, que al avanzar en el análisis de cómo es el proceso dentro del servicio penitenciario, como hemos hecho con anterioridad, nos damos cuenta que se queda en la buena intención de buscar la reinserción social o la resocialización, y muchas veces sin obtenerla, o gran cantidad de veces sin obtenerla. Estos modelos, el disuasorio, el resocializador, son modelos de los que se han considerado humanistas. Humanistas, ¿por qué? Porque ha habido dentro del pensamiento criminológico distintas posturas con qué hacemos con los presos, qué hacemos con quien comete un delito y es condenado, dónde lo metemos, dónde, si le aumentamos la pena como en el modelo disuasorio para que no vuelva a cometer el delito, si intentamos resocializarlos como promueve el modelo resocializador para reinsertarlos socialmente. Pero también ha habido casos como por ejemplo la llamada solución biológica. Allá por 1935, en un congreso penitenciario llevado a cabo en la ciudad de Berlín, se dio origen a la llamada Escuela de Kiel. La Escuela de Kiel es una escuela basada en argumentos de carácter pseudocientífico sobre la conducta y el comportamiento humano, y el tratamiento de pena o el tratamiento penológico que debe llevarse a cabo sobre aquellos que contravierten la ley. Esta escuela de Kiel, propone la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Es la aplicación de leyes biológicas sobre la herencia y perfeccionamiento de la especie. ¿Y cómo se lleva a cabo esta eugenesia? A través de sistemas como la castración, para el caso de delitos de carácter sexual, o la esterilización en el caso de personas que tengan algún grado de demencia, para que no en su ADN no sean transmitidas a sus hijos. Y sobre todo, la estrella de esta escuela de Kiel es la realización de lobotomías. La lobotomía, como tratamos al criminal, muy fácil. Le hacemos un agujerito en la cabeza, llegamos a trepanar una parte del cerebro, lo dejamos casi como un vegetal y se lo devolvemos a los parientes para que ellos le den de comer. De esta manera, decía la escuela de Kiel, el Estado no tiene que hacerse cargo de construir prisiones, de alimentar, de resocializar, que se encarguen los parientes de cuidar el vegetal. Obviamente esta solución de carácter biológico fue tomado sobre todo en los países centrales de Europa como una solución viable, y tuvo su protagonismo máximo durante la Alemania nazi, en donde todo aquel que tenía algún defecto físico y demás era llevado a campos de concentración, además de la cuestión racial y la cuestión judía. Esta escuela tenía obviamente 3 postulados básicos, que era la anulación del delincuente en forma directa, o sea, limpieza étnica. Consideramos que uno de los postulados de la escuela de Kiel era quitarse de encima la raza de los gitanos, porque los gitanos no se integraban socialmente, tenían su tribu, su secta que no se integraba socialmente. Entonces
eran una etnia extraña al conjunto de la sociedad y por lo tanto había que eliminarla, limpiarla, anularla. Anulación del delincuente por extinción de la prole, que era justamente lo que decíamos hoy sobre la esterilización. Y el tercer postulado, que era la anulación del delincuente, anulando las posibilidades de que éste siga actuando a través de lobotomías e inclusive otro tipo de mutilaciones. Por suerte, esta escuela que como les contaba, se desarrolló del 35 en adelante, no tuvo mucho desarrollo y de a poco todo lo que es la corriente de pensamiento criminológico humanista la fue erradicando de los centros de estudio y de los centros ideológicos de Europa y no llegó a nuestras tierras. Dentro del proceso resocializador hemos tenido también buenas y malas, tal es así que en Estados Unidos, donde se empezó a aplicar el sistema resocializador, después de los fracasos del sistema filadélfico y el sistema alburniano, aparecen corrientes de pensamiento que atacan en principio al sistema resocializador. Así, en el año 1974, Matinson hizo un relevamiento de un estudio pormenorizado de 231 programas de rehabilitación aplicados en diferentes cárceles de Estados Unidos y llegó a la conclusión que en realidad todo el gasto que hacía el Estado en procesos de rehabilitación no tenía un efecto significativo para bajar o para reducir la reincidencia criminal. Producto de esta situación es que se llegó a decir, ¿para qué entonces vamos a invertir dinero y en contratar psicólogos, psiquiatras, educadores dentro del sistema resocializador si no se modifican los índices de reincidencia? Entonces, la solución para esto es meterlos dentro de calabozos, cerrar la prisión y tirar la llave. Esta idea del nothing work, del ningún trabajo funciona, generó que aumentaran en los estados de Estados Unidos, que todos los estados de Estados Unidos prácticamente impusieran como una solución la pena de muerte. Entonces se bajaron las calificaciones de los delitos para la pena de muerte, porque no, para condenarlos a pena de muerte, porque no encontraban que el proceso resocializador bajara los índices de reincidencia. Esta situación generó que otro sociólogo de la época, Droppelman, llegara a hacer un análisis más pormenorizado de los programas de tratamiento resocializadores que existían en las cárceles y pasa a otra corriente de pensamiento diciendo que no todo es nothing work, no todo no funciona, que hay sistemas que realmente funcionan si son aplicados en su debida forma. Y ahí aparece otra corriente de pensamiento dentro del sistema resocializador que se conoce como what work. O sea, qué es lo que funciona, qué trabajos son útiles para la resocialización. Este trabajo de Doppelman lleva a hacer un análisis de que debidamente y bien aplicado los procesos resocializadores pueden llegar a una tasa de reincidencia menor al 30%, que es la que criticaba Matinson.
Eh, Ahora bien, ¿qué dice Doppelman? Doppelman dice que para que se pueda llevar adelante el procedimiento resocializador, tiene que utilizarse bien las herramientas. Tiene que comprenderse tanto la individualidad del detenido como que cumpla determinados requisitos que él va a decir que son esenciales para poder, para que sea efectivo y para que tenga eficacia el proceso resocializador. El primero requisito es que la oferta o programa sea de carácter individual, es que se atienda a las particularidades de cada uno de los detenidos y que no sea un programa absolutamente general. Que exista un buen sistema de clasificación de los individuos para ver si existe un proceso, el progreso en el proceso resocializador o no, que los programas estén dirigidos a necesidades específicas de cada uno de los detenidos, que sea un programa, un diseño de programa riguroso, que sea evaluado en forma periódica, que no pase mucho tiempo entre las evaluaciones porque eso lleva al desgano y al desencanto del detenido, un personal orientador y personal de tratamiento debidamente capacitado, y además que exista una continuidad en los programas, que no sea un programa de carácter temporario, sino que se extienda en el tiempo de tal manera de que se produzca la readaptación. Hoy tocamos que el What Work, perdón, el Nothing Work, dijimos que el Nothing Work, este estudio de Mattinson había detonado en la cantidad de estados que decretaron la pena de muerte. Evidentemente la pena de muerte no la podemos evitar de considerar como una respuesta del Estado o un modelo de respuesta del Estado ante la comisión de un delito. La pena de muerte está en muchos países, podemos citar China, Rusia, países que inclusive desconocemos o no tenemos en mente, pero sobre todo como nuestra visión o nuestro análisis de la criminología tiene una raíz muy fuerte en la experiencia de los Estados Unidos, analizamos cómo ha ido evolucionando o involucionando la pena de muerte en los Estados Unidos. Actualmente, de los 50 estados que integran la Unión de Estados Americanos, la pena de muerte está establecida en 32 de ellos, siendo las distintas formas de producir la respuesta al delito como corolario de un juzgamiento previo, la muerte por electrocución, la muerte por inyección letal y todavía en algunos estados se sigue con los métodos de ahorcamiento o fusilamiento con un pelotón, como sucede actualmente en Washington. Dijimos hoy que los modelos de respuesta al delito por parte del Estado eran el modelo disuasorio, el modelo resocializador y el modelo integrador. Este modelo integrador es un modelo paradigmático, muy ambicioso en cuanto a los objetivos, en donde se procura maximizar los beneficios y las expectativas de las partes implicadas en un hecho delictual. El fin último que tiene el modelo integrador es resolver el conflicto que genera un delito por vías que no sean vías de carácter penal. Es decir, no utilizar medios o instrumentos punitivos para la sanción
de una actividad delictiva. Dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos la aplicación del modelo integrador en un proceso que se llama de conciliación penal, generalmente en delitos, obviamente en delitos de poca calificación, como puede ser unas lesiones en riñas. En este caso se les manda una citación a las partes que están involucradas en unas lesiones en riñas, en donde cada uno ha denunciado que el otro lo lesionó o lo golpeó. Se les manda una citación si quieren aceptar la conciliación penal. En esta conciliación penal los va a atender un profesional abogado que además ha hecho su posgrado en conciliación, y va a establecer un diálogo entre las partes de tal manera de evitar que el proceso vaya a juicio y poder satisfacer de alguna manera la demanda de ambos partícipes. Ejemplo, si alguien sufrió una lesión mayor y estuvo incapacitado porque tuvo que llevar un yeso y no pudo trabajar, le va la otra parte para evitar el proceso penal por esas lesiones que son de carácter grave, aunque haya recibido también lesiones él durante la riña. Puede optar por una indemnización que va a finalizar una vez cumplida y una vez pagada esa indemnización, se va a dar por finalizado el proceso penal. De tal manera de resolver el conflicto penal por medios no punitivos, que es lo que propone y lo que busca este modelo integrador. En definitiva, vemos que los tres modelos se encuentran integrando el plexo normativo en el derecho penal argentino. Tanto el modelo disuasorio, con la pena como elemento para evitar la consumación del delito, como el modelo resocializador en todo lo que es el tratamiento que se lleva adelante en la ejecución penal a través de la 24C60, como este modelo integrador que pretende quitarle judicialidad y carácter punitivo a determinados delitos. Todos integran el plexo normativo del derecho penal argentino. Aquí damos por finalizado esta clase de la bolilla 7. Esperemos reencontrarnos todos los viernes en clases a través del sistema Jitsi, y les digo que vamos a seguir mientras que dure esta situación especial de pandemia. Vamos a seguir tratando de llevar estas nociones básicas, elementales y conceptuales de cada uno de los puntos de nuestro programa a través de este medio. Los saludo y espero verlo pronto.